conocen muy... Gracias, Caro. Para quienes no nos conocen, bueno, aquí Gilda Podestá, yo soy una de las directoras de la Fundación Juanito, y por ahí en la otra ventanita. Buenas tardes nuevamente. Yo soy Lorena Naveira, junto con Gil, las directoras generales de la Fundación Juanito. Vamos empezando este encuentro mientras se siguen sumando, y la verdad que es una alegría no solo poder encontrarnos y ser varios pensando, que siempre desde lo colectivo... No, sí, ya termina Fede y nos vamos. ¿De qué? Es mejor. Y sí queríamos arrancar dando marco a esta conversación, diciendo, yo voy muteando, les pido que a medida que vayan entrando, vayan cerrando los micrófonos para que el ruido ambiente y otras cuestiones, los ladridos de perros, la familia que anda por ahí, no se meta en la charla. Les decíamos que es un honor estar conversando y pensando de la mano de Carla y de la mano de Soledad, que ahora en un ratito Gilda las va a presentar con todo el recorrido súper grosso que tienen ambas. Decirles que es una alegría en estos tiempos, por suerte, de mejores condiciones de la emergencia sanitaria que venimos viviendo hace tiempo, y aún así el Zoom nos permite seguir pensando, algunos a la distancia, hay personas que están cerca a pesar de que están en otros países. Desde la Fundación Juanito nos convoca mucho esta temática y nos convoca el pensar en comunidad. La Fundación Juanito, si bien varios de los que están acá la conocen, cabe señalar aún así para aquellos que no nos conocen y para los que estamos cerca, que es una organización social que se dedica a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad de los derechos, y venimos remando cotidianamente, sosteniendo principalmente desde dos casas, la Casa del Árbol y la Casa del Abrazo, en la que viven 24 niños, niñas y adolescentes. Y también, más allá de esto cotidiano que compartimos, queremos generar pensamientos, intervenciones, afectos, conmociones, dislocaciones, micropolítica, pensar la protección. Y sabemos que no lo podemos hacer solos. También decirles y agradecerles a aquellos que nos han preguntado por el bono contribución, que nosotros ponemos un bono contribución no obligatorio, y también lo ponemos porque son tiempos muy difíciles para las organizaciones sociales y seguramente para muchos. Nosotros a veces dejamos de decirlos porque nos cansamos también de escuchar lo difícil que es la situación económica, pero bueno, hay tiempos más acuciantes. Entonces queremos agradecer a la gente que dona en función de la charla antes o después, porque ayuda muchísimo. En estos momentos, nosotros, el sostén de la institución viene de la mano de una articulación con el Consejo de Derechos por el programa Hogar, y que eso, ayudará en un 40% y cada vez menos. Están bastante complicadas la relación con el Consejo de Derechos, con las becas y demás, sin meternos en el tema puntual. Hemos hecho rifas y demás, pero bueno, la pandemia también impidió que pudiéramos hacer otro tipo de eventos. Estamos bastante preocupados, debo decirles. Así que sin entrar en el lagrimón, porque no va por ahí, pero sí compartir la situación, compartir que esto lo sostenemos entre todos y todas. Entonces, para aquellos que dan una mano, muchísimas gracias. Para aquellos que no pueden, están invitados igual, por eso es un bono de contribución no obligatorio, porque queremos que todos sean partes, con bono o sin bono. Los que no nos conocen están invitados a seguir sumándose a otras instancias, porque la Fundación está abierta para pensar estos temas y camina con la ciudadanía activa adentro. Bueno, me parece que
La pregunta de hoy que nos trae tanto Carla como Soledad es muy oportuna porque justamente tiene que ver con quién y cómo debe cuidar a los niños separados de su medio familiar. Es una pregunta, y las preguntas siempre implican, ¿no?, que podamos salir de los supuestos. Así que para nosotros es una pregunta muy bienvenida siempre, porque si no podríamos correr el riesgo de creer que lo sabemos, ¿no? Y como esto históricamente además ha sufrido muchas modificaciones, nos va a venir muy bien escucharlas y seguir cierto esquema que en general tomamos para los conversatorios, que es que en una primera parte, tanto Carla como Soledad nos van a ofrecer un paneo de aquello que han investigado y lo van a compartir, y mientras tanto vamos a poder ir haciendo preguntas por el chat, que nosotros, por supuesto, recogeremos y vamos a compartir a posteriori en el último tramo de este conversatorio. Las quiero presentar, en primer lugar agradecerles enormemente a Carla y a Soledad porque se han hecho un tiempo especial para nosotros, porque sabemos que tienen muchísimas actividades, máxima en esta parte del año, y sin embargo por su compromiso y por su humildad también para hacernos lugar a un espacio que estamos compartiendo y que queremos mucho, así que en primer lugar, gracias, muchísimas gracias, y les cuento un poco que Carla es doctora en antropología de la UBA, es investigadora independiente del CONICET, es profesora regular adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cocoordinadora del programa de Antropología Política y Jurídica y directora del equipo Burocracias, Parentescos, Derecho a Infancia, en el Instituto de Ciencias Antropológicas y, varios otros lugares seguramente que ella no me ha consignado para que no sea tan largo. Soledad Rojas Novoa es doctora también en Antropología de la UBA, es doctora en Sociología y máster en Psicoanálisis de la Universidad de París, licenciada en Psicología, la universidad, ¿cuál es, Soledad? ¿De psicología, decís? Sí. No, Diego Portales, de Chile. Ah, perfecto. Bueno, porque es nuestra compañera de Chile, además. Especialista en temas relacionados con las infancias, familias y maternidades. Y actualmente es becaria postdoctoral en numerosos organismos que tienen que ver con las universidades y con la UBA y las universidades de Chile. Bueno, dada esta presentación, si les parece, abrimos ya a la conversación, primero con Soledad, y cuando quieran ustedes mismas pasan su palabra, y bueno, estaremos encantadas de escuchar. Bueno, muchas gracias. Primero, por supuesto, a Gilda y a Lorena por la invitación. Nosotras venimos trabajando hace un ratito ya juntas, en particular Carla y yo, pero en representación también de nuestro equipo de investigación. Es una relación que se viene estableciendo hace un ratito, así que agradecemos mucho esta invitación y poder conversar con tanta gente que se ha interesado por este tema, y también, bueno, lo que decía Gilda, ¿no? Pensar a los pibes es un gesto político, a pesar de la situación tremendamente compleja que estamos atravesando. A veces sentarse a pensar parece un lujo, pero es algo que tenemos que sostener y que nos parece tremendamente importante, así que a veces venimos con temas que son más teóricos, más metodológicos, y parecen un poco a veces esas brechas, pero el interés de nosotras, por supuesto, es siempre sostener estos diálogos interdisciplinarios y estos diálogos también entre colegas que estamos trabajando con las infancias desde distintas perspectivas y desde distintas trincheras. Así que agradecer muchísimo el espacio.
Voy a hacer una pequeña introducción que es un poquito más teórico-metodológica desde lo que tiene que ver con nuestra disciplina, que es la antropología, y luego le voy a dar la palabra a Carla. Veníamos pensando nosotras para ver de qué podíamos conversar hoy, ¿no? Cómo el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes que son separados de su medio familiar históricamente ha dado origen a muchísimos y a muy extensos debates, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las diferentes modalidades de cuidado? ¿Cómo se instrumentalizan? ¿Cuáles son sus plazos apropiados? ¿Quiénes deben ser los agentes que lo ejercen? Son una serie de interrogantes que emergen en el circuito de las instituciones destinadas a la protección de la infancia. Y si bien la Convención de los Derechos del Niño vino a establecer ciertos parámetros comunes para encauzar algunas de estas discusiones, lo cierto es que ella también ha inaugurado nuevos debates y por supuesto la consagración de este derecho a la convivencia familiar es uno de sus ejes centrales. A partir de ese derecho se ha establecido que la separación de las niñas de su familia de origen debería ser la última alternativa, ¿no? Y que en el caso de que esa separación se considere inevitable, es necesario priorizar su alojamiento en una familia ampliada o bien en un programa de acogimiento familiar, de manera de evitar su institucionalización en dispositivos residenciales, ¿no? En estos términos podríamos decir que se articula una suerte de campaña de desinstitucionalización que emerge en base a dos supuestos centrales. Por un lado, que el modelo familiar, digamos el modelo de la familia nuclear, es la alternativa idónea para estimular el desarrollo de las niñas en el marco del respeto de su identidad y sus vínculos. Y por otro lado, un segundo supuesto, digamos, es que el recurso a la internación en instituciones tendría efectos nocivos, ¿no? Para el desarrollo de las niñas y que representaría un obstáculo para su integración social o por el debilitamiento, el entendido debilitamiento de sus lazos comunitarios. Teniendo en cuenta ese escenario, lo que queríamos compartir con ustedes en este conversatorio tiene que ver con la forma en que desde la perspectiva socioantropológica nosotras abordamos estas tensiones, cómo las interrogamos y cómo a partir del análisis de las diferentes modalidades de cuidado alternativas para las niñas separadas de su medio familiar, vamos generando conocimiento y nuevas herramientas para repensar tanto los sistemas de protección y las tramas jurídico-administrativas que gestionan a las infancias que se ven vulneradas en sus derechos, como también para repensar la lógica del parentesco y problematizar aquella visión naturalizada de la familia que se basa en este modelo, ¿no?, de la familia conyugal, que la corresidencia, el amor filial, la intimidad y así esta serie de características que definen esta forma modélica de la familia. Para hacer ese trabajo nosotras necesitamos desmarcarnos de esta mirada dicotómica que inaugura la campaña de la desinstitucionalización y que se basa en esta lógica excluyente de lo uno o lo otro, como dice nuestra querida Claudia Fonseca. Esta perspectiva implica que nos desplacemos desde esta mirada que solo se enfoca en las cuestiones técnicas o bien que solo tiende a identificar o denunciar obstáculos y limitaciones, para problematizar en cambio las condiciones de posibilidad en las que se desarrollan las distintas modalidades de cuidado alternativo y así podamos visibilizar la densa y compleja trama de relaciones y sentidos que están detrás y de las cuales ellas se nutren. Para intentar organizar esa trama, que es muy compleja y muy densa justamente, hoy día me voy a concentrar solamente en 3 dimensiones o líneas de análisis que creemos podrían dar algunas pistas para que abramos nuestra discusión. Esas 3 líneas tienen que ver en primer lugar con lo global y lo local en la implementación del derecho a la convivencia familiar. En segundo lugar, con los marcos teórico-conceptuales que orientan la administración de las niñas que son separados de su medio familiar. Y en tercer lugar, con los horizontes de deseabilidad que se establecen en torno a la pregunta por quién y cómo debe cuidar a las niñas. En cuanto a las tramas globales y locales, entendemos que las modalidades de cuidado alternativo son un producto que es singular, históricamente hablando, anclado en un contexto determinado y signado por relaciones de poder específicas, las cuales están determinadas en primer término
por la traducción local que se ha hecho de las disposiciones internacionales en torno al derecho de las niñas a la convivencia familiar. Lo que a nosotras nos interesa y que también podemos discutir aquí tiene que ver con esa traducción, con que esa traducción se ve modelada indefectiblemente por las valoraciones, las prácticas y los sentidos preexistentes y en continua transformación y que son específicas para los contextos locales. Por eso, por poner un ejemplo, para el caso argentino, hemos identificado, por ejemplo, como decía, las experiencias como el servicio de amas externas, que ha sido creado en 1969 y que aparece recurrentemente, por ejemplo, en el imaginario de algunos agentes estatales ligados a los programas de acogimiento familiar, como una práctica viciada en la medida que el afán de conseguir mayor financiamiento llevaba a las amas a alojar en sus casas demasiados niños, a la vez atentando contra los intereses principales, que sería el cuidado personalizado y singular, que es justamente, como decíamos, uno de los lineamientos centrales del derecho a la convivencia familiar, ¿no es cierto? Entonces lo que nos interesa pensar es cómo este tipo de experiencias se sitúa como un antecedente y de qué manera determina los sentidos asociados a las actuales medidas de cuidado alternativo. Tema aparte, por supuesto, son las irregularidades en los procedimientos jurídicos administrativos relacionados a las medidas excepcionales de derecho y el temor que ello genera también en las familias de origen de las niñas que ingresan al sistema de protección, y que es una incertidumbre o un temor que tiene un carácter tremendamente singular en Argentina, asociado a la apropiación criminal de niños durante la última dictadura. Y es una experiencia que tiñe, sin duda, las aprehensiones, los miedos, las expectativas de las familias y muchas veces también de los equipos técnicos de los dispositivos, considerando que a veces cuentan con poca información respecto de los tránsitos, los plazos y las condiciones en que esos niños transitan, ¿no? Entonces menciono brevemente estos dos ejemplos para intentar pensar o invitarles más bien a pensar en historias y experiencias locales que determinan la forma en que se implementan las directrices internacionales relacionadas con el derecho a la convivencia familiar, y para tener siempre en cuenta que la perspectiva de derechos se ve permeada por una pluralidad de prácticas y sentidos que exceden por mucho a lo que es directamente su implementación. Con eso paso al segundo punto, que tiene que ver con los marcos teórico-conceptuales que orientan la intervención, considerando que la disputa por el cuidado de las niñas separados de su medio familiar depende en gran medida del desarrollo y la sedimentación de distintas áreas especializadas del conocimiento que van orientando la intervención, ¿no es cierto? Desde esa óptica, las diferentes modalidades de cuidado alternativo se presentan como un conjunto heterogéneo de agentes estatales y también de la sociedad civil, que para nosotras debe ser considerado no solo en términos de su declarado interés de las niñas, sino también en relación con su dimensión moral, y a partir de la cual construyen determinados ideales y valores particulares que nutren a los parámetros de deseabilidad que definen quiénes deben cuidar a las niñas y cómo deben hacerlo. Para pensarlo más concretamente, pienso por ejemplo en la psicología, que es probablemente una de las disciplinas que más producción ha ofrecido en este campo. Sus postulados son frecuentemente incorporados en la construcción de materiales e instrumentos especializados y también en el diseño y la implementación de este tipo de programas. Y en nuestro conocimiento, al menos en los trabajos de campo que hemos podido hacer, nos damos cuenta que muchas de esas producciones se han visto permeadas por estos estudios de las llamadas representaciones mentales del apego, que emergen de la teoría del psiquiatra británico John Bowlby, y que muy a grandes rasgos establece que las primeras relaciones de apego influyen en el desarrollo psicológico de las niñas, en tanto forman parte de la internalización temprana de expectativas, sentimientos y esquemas que más tarde determinarían inconscientemente los modos del comportamiento, ¿no es cierto? Se trata, como ustedes saben, de un marco teórico que es muy versátil, que permite la convivencia de lecturas y operacionalizaciones técnicas que son heterogéneas. Y dentro de esa heterogeneidad se trata de una teoría, y no solo de la teoría, sino de las lecturas que se van haciendo de esa teoría,
que sin duda abona al desarrollo de la perspectiva integral de derecho, en tanto informa directrices respetuosas de la experiencia vital de las niñas, por ejemplo, en lo que refiere a su escucha, a la atención a sus preferencias, al respeto de los propios tiempos, ¿no es cierto? Pero es también una línea teórica que muchas veces ha tenido impactos controversiales sobre la crianza, en particular en lo que refiere al desarrollo de las niñas, o a lo que se entiende por el desarrollo de las niñas. Se critica principalmente la construcción de juicios que son unidireccionales, que hacen de los cuidados en el seno del medio familiar un valor en sí mismo. Y con ello, de alguna manera, tienden a psicologizar la relación de las niñas con ese medio familiar, adjudicándole valores que son autoexplicativas a los beneficios que significaría, ¿no?, la crianza en ese tipo de contexto. Estoy pensando en los estudios y argumentos que suponen correlaciones lineales, por ejemplo, entre una intervención y la salud mental, o los entendidos problemas conductuales o emocionales, ¿no? Claudia Fonseca, que ya la mencioné, antropóloga que queremos mucho, dice que estas son cuestionables extrapolaciones de la evidencia científica, ¿no? Estamos viendo cómo se usan este tipo de teorías, y por cierto son argumentos que han sido criticados desde la antropología, y aquí pienso particularmente en un trabajo de una antropóloga que se llama Laura Santillán, que tiene un trabajo sobre la primera infancia, y la idea del buen comienzo, ¿no?, entre comillas, donde ella hace una crítica a esta justificación de un enfoque estático que asume como posible una repetición desubjetivizante que, por cierto, oscurece las posibilidades de pensar la reversibilidad o la transformación de los modos de relación. Son argumentos que también han sido criticados por el propio psicoanálisis, cuando advierte el carácter dinámico de las relaciones del apego y el cuidado, y por tanto la imposibilidad de analizarlas en base a esta lógica causal. De todas maneras, estamos hablando de un conjunto de ideas que además son tributarias del proceso de medicalización de la crianza, que tanta pregnancia ha tenido en la región y en particular en la Argentina, proceso a través del cual las prácticas de cuidado infantil se han orientado y evaluado de acuerdo a parámetros de normalidad y crecimiento, de tal manera que incluso una sonrisa, una ganancia de peso o una mirada atenta podrían ser interpretadas como señales autoevidentes del bienestar de esos niños, ¿no? La pregunta que dejamos abierta es cómo lidiar con el carácter estático y transparente que suele definir a estas apreciaciones, y cómo podemos habilitar y profundizar el desarrollo de una mirada crítica respecto de las ventajas y las desventajas de estos marcos teórico-conceptuales, con el fin de enriquecer el campo de problematización y ampliar los elementos que vamos incorporando al análisis. Dejo abierta esa pregunta para pasar ya al tercer y último punto, que tiene que ver con pensar los horizontes de deseabilidad que construyen estas directrices, entendiendo que en los esfuerzos por dirimir quiénes y cómo debe cuidar a las niñas separados de su medio familiar, emergen distintos ideales y expectativas respecto de los comportamientos y cualidades considerados como válidos para asegurar su bienestar, ¿no? En particular, cuando se trata de esta campaña de desinstitucionalización de la que estamos hablando, el horizonte de deseabilidad tiene mucho que ver con la categoría de medio familiar, ¿no es cierto? Con este supuesto del que estábamos hablando en un comienzo, según el cual la familia es el medio idóneo para ejercer el cuidado y la crianza. Pero sabemos también que la familia es una figura que está lejos de ser estática y transparente, y que ella suscita otras tantas disputas de sentido, movilizadas en torno a la definición que a partir de los lineamientos de la Convención justamente la supone como un espacio natural e idóneo. Se trata con eso de una definición que ha tendido a reificar un modelo naturalizado de la familia, como decía al principio, esta familia conyugal, corresidente, que se basa en el amor filial, en la intimidad y en estos lazos singulares de las niñas con adultos que son específicos para ejercer la función de cuidado. Y es una definición que gana legitimidad toda vez que opone los beneficios de la vida en familia a las consecuencias supuestamente nocivas de la institucionalización, en clave de esto que también mencionaba como lo uno o lo otro, ¿no? Si recurrimos a una mirada histórica en nuestra región, podemos advertir que la potencia que tiene el ejercicio de recíproca construcción entre la preocupación social por la infancia y la pregnancia de este imaginario familiarista
abona a los procesos de naturalización de la familia nuclear como pieza estratégica y necesaria para generar sistemas de orden social. Desde una mirada médico-asistencial, que ha diseñado distintas versiones de un modelo preventivo para la protección de la infancia, las familias han sido y son entendidas como el medio ideal para la crianza en la misma medida que son responsabilizadas de forma privatizada por ese cuidado. Los estudios antropológicos contemporáneos nos entregan ricas herramientas también para esa desnaturalización, y pienso, por ejemplo, al poner en valor el afecto y la elección en la constitución del parentesco y las relaciones familiares por sobre las concepciones tradicionales del parentesco relacionadas con la descendencia y la alianza, lo cual permite dinamizar esta noción de familia, de medio familiar, de figuras de cuidado que están en el corazón de estos debates. O por ejemplo, al poner en valor las prácticas de apadrinamiento y de circulación informal de niñas que se dan en contextos sociales y culturales específicos y a partir de las cuales también podemos expandir las reflexiones en torno a la validación social de múltiples figuras que pueden ejercer el cuidado, ¿no? Así podríamos dar otra serie de ejemplos, pero creo que voy a ir dejando hasta ahí esas tres dimensiones que creo pueden de alguna manera ir abriendo el debate que ahora va a retomar Carla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sole. Continúo entonces. Bueno, gracias a todos también por estar allí un día, a esta hora, después de largas jornadas laborales. Toda esta presencia y estas ganas de compartir este conversatorio dan cuenta también de un compromiso sostenido y de un deseo de reflexionar sobre las propias prácticas, sobre también poder construir conocimiento crítico a partir de cuestiones que vamos experimentando día a día, ¿no? Y estos desafíos que nos presenta hacer frente al cuidado de niñas y adolescentes. Como desarrolló hasta ahora Soledad, bueno, muchas de estas claves conceptuales, cuestiones de índole teórica, metodológica, pudimos desarrollarlas en las investigaciones que hace rato nos encontramos llevando adelante como equipo. Desde hace unos cuantos años yo coordino un equipo de investigación en el marco del programa de Antropología Política y Jurídica de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en ese marco hemos desarrollado una serie de indagaciones, investigaciones sobre los diferentes dispositivos jurídico-burocráticos que se han ideado e implementado para intervenir sobre la infancia, sobre sus familias. Y en este sentido, en este conversatorio a mí me interesa compartir algunas reflexiones breves, por cierto, en relación a cómo este proceso que ya ha desarrollado Soledad, que podríamos denominar como la familiarización del cuidado, como forma exclusiva y excluyente del cuidado de los niños, imprime particulares características a las políticas y los arreglos institucionales que se diseñan, que se implementan, que se promueven. Una familiarización del cuidado basada, como desarrollaba Soledad recién, en considerar a la familia como el ámbito natural, adecuado, y pareciera único legítimo para que los niños crezcan, que ha llevado a tornar a todo otro tipo de cuidado como un cuidado alternativo. ¿Sí? De hecho, si reparamos en la definición de las directrices de 2009 de Naciones Unidas sobre cuidado alternativo, podemos observar que así refieren al cuidado que no es provisto por los padres biológicos. Por lo tanto, el cuidado alternativo es un cuidado que viene a reemplazar a ese cuidado natural y que para ser efectivo, eficaz y propender al bienestar de las niñas, debe, en cierta medida, imitar, emular, erigirse en semejanza al cuidado familiar, ¿no? Un cuidado, podemos pensarlo así, que para ser eficaz debe hacer como si fuera otra cosa.
Y si bien yo esto lo he trabajado bastante en relación con la adopción de niños, ¿no? Cuando se tendía a pensar que aquella adopción efectiva era una que imitara a la naturaleza, creo que ¿no? esta idea de un cuidado que emule a otra cosa puede ser una llave explicativa para iluminar bastante lo que ocurre, incluso actualmente, en los dispositivos convivenciales. Por eso mi idea para esta exposición es compartir con ustedes algunas reflexiones relativas a las maneras en que el derecho a la convivencia familiar, que sería el parámetro sobre el cual se construyen, ¿no? esas otras formas de cuidar, es o puede llegar a ser interpretado en específicos contextos, y también mi idea es bueno, que podamos identificar, reflexionar sobre algunas de las tensiones que supone en la práctica concreta la garantía de este derecho cuando los integrantes de la familia de origen de los niños resultan por distintos motivos desautorizados como los cuidadores primarios y exclusivos. En otras palabras, la idea entonces es que exploremos una situación que podemos caracterizar como paradojal en torno al derecho a la convivencia familiar, ya que este derecho puede servir tanto para proteger y garantizar el derecho del niño a vivir con su familia de origen o ampliada, como también puede ser usado para avalar y legitimar prácticas y medidas que supongan exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, que el niño o niña no solo no conviva con su familia, sino también que corte todo vínculo con ella. Y esta situación, no por ser paradojal, es infrecuente. De hecho, en la cotidianeidad de los sistemas de protección de diferentes jurisdicciones del país, situaciones de este tipo son usuales, y en general ellas se dan cuando las agentes de los diferentes organismos administrativos o judiciales, pensemos, deben resolver la situación de adoptabilidad de un niño. Para avanzar entonces en esta reflexión, me gustaría, antes que nada, aclarar dos ideas, o mejor dicho, dos presupuestos teóricos, sobre los cuales ya algo ha avanzado también Soledad. Bueno, el primero es en relación a lo que entendemos por familia y por ende por derecho a la convivencia familiar. Como antropóloga siempre me ha resultado un tanto incómoda la idea expresada en distintos instrumentos jurídicos internacionales relativa a la familia como medio natural o como ámbito natural, recién citada, ¿no? Las directrices sobre cuidado alternativo, ámbito natural para el desarrollo de un niño, niña o adolescente. Y esta incomodidad está fundada en el hecho de que la familia que se considera natural no es otra cosa que una determinada forma de familia histórica y culturalmente situada, ¿sí? Una construcción, podemos pensar, que ha servido de modelo y de parámetro para evaluar, ponderar y juzgar otras realidades familiares. De este modo es usual entonces que al hablar de familia, o bien al hablar de la familia, estemos evocando a un determinado tipo de familia que no es otro que el de la familia nuclear, conyugal, cerrada sobre sí misma, corresidente y también, claro, heterosexual. Y esto es más allá o incluso a pesar de las enormes y significativas innovaciones legislativas que se han dado en nuestro país en los últimos años, y cuyo corolario fue el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, un presupuesto teórico fundamental es el de reconocer que nada hay de natural en la familia, cuestión que además nos conduce a pensar la inmutabilidad, universalidad y ahistoricidad de la familia como forma organizativa, ¿no? Decía, reconocer que nada hay de natural en la familia,
y poder pensar que hablar de la familia tal vez dificulta o empaña que existen una variedad de prácticas familiares o bien de prácticas parentales. Y creo que es importante tener esto en cuenta porque como han desarrollado distintos autores al analizar los procesos de construcción de la infancia como problema social, es posible observar cómo la trama de esos procesos estuvo determinada por un ejercicio de recíproca construcción entre la preocupación social por la infancia y un imaginario familiarista que, como desarrollaba recién Soledad, contribuyó al proceso de naturalización de la familia nuclear como una pieza estratégica y necesaria de un determinado orden social fundado en jerarquías de sexo y edad. Bien, ese sería un primer presupuesto, ¿no? Teórico. Esto es poder desnaturalizar esta suerte de familiarización del cuidado, interrogándonos respecto de esta imagen de la familia o una cierta universalidad de la familia, ¿no? Un cierto matiz que rodea, ¿no? De una suerte de inevitabilidad a la familia, cuando esta familia en la que pensamos es solo una forma familiar. El otro presupuesto teórico que creo que es necesario también destacar es el relativo a la visión sobre los derechos, ¿no? Que entendemos por derechos de los niños, y aquí en torno a esta cuestión creo que el desafío principal es distanciarse de una visión esencialista de los derechos, que considere que los derechos son una cosa, y así consolidar una visión ontológica de los derechos humanos. Y al contrario, desde la antropología se ha propuesto una visión relacional, situacional e histórica, que en lugar de ver a los derechos como atributos universales, atemporales, o bien antes que preguntarse por lo que los derechos son, permita interrogarse acerca de sus significados, usos y valores. Esto es, en lugar de considerar los derechos como una cosa o propiedad, algo que se tiene o que no se tiene, es necesario ver a los derechos como contextuales, mutables, ya que son producto de luchas de poder entre agentes sociales en contextos históricos y sociales particulares. De esta forma, partiendo de estos presupuestos teóricos, es posible entonces elaborar una visión distinta del derecho a la convivencia familiar y comunitaria, no una visión que lleve a reificar a la familia como ámbito natural, sino una visión que permita dar cuenta y entender las razones de la formulación de tal derecho. Esto es, que posibilite entender por qué se ha formulado, por qué la importancia de su reafirmación, a qué prácticas se opone o combate, y así, en este contexto de análisis, entiendo que es posible interrogarnos respecto de la potencialidad de este derecho, ¿sí? De esta manera, hablar del derecho a la convivencia familiar de los niños nos lleva a pensar, entiendo yo, en su formulación como una suerte de tope y de resistencia a una larga historia y a una lógica que hacía de las intervenciones abusivas, arbitrarias y discrecionales sobre determinadas familias su modo acostumbrado, ¿sí? Una modalidad que se basaba, como todos sabemos, en el reemplazo y la sustitución, o bien en la sustracción de los niños de su medio familiar, comunitario y social, y en su inserción en otros medios. Ahora bien, la formulación de este derecho, ¿no?, ha alcanzado para contrarrestar este tipo de prácticas basadas en una suerte de idea del trasplante, ¿no?, de trasplantar a
los niños de un medio familiar a otros para que crezcan sanos, ha servido para idear y diseñar otras modalidades de intervención en relación con niños y adolescentes, o bien, para formular este interrogante de manera más antropológica, ¿para qué ha servido o cómo ha sido usado este derecho, ¿no? El derecho a la convivencia familiar? Y aquí me gustaría entonces sí detenerme en los resultados de algunas de las investigaciones que en los últimos años hemos desarrollado en el marco de nuestro equipo, y que creo permitirán graficar algunos de esos usos del derecho a la convivencia familiar. Por un lado, en relación con, me interesa detenerme en ese primer momento de la protección, ¿no? La relación con las medidas de protección integral de derechos. Es usual, ¿sí?, que los agentes de los organismos administrativos de protección planteen que lo que desarrollan es un trabajo de apuntalamiento o fortalecimiento de las familias de los niños, ¿no? Y así intentan entonces movilizar, articular los recursos de que disponen, que muchas veces no son muchos ni diversos, a fin de procurar que las familias puedan cumplir su rol. Así como nos han relatado en diversas ocasiones y con diferentes términos, lo que intentan en ese primer momento de la protección es algo así como educar a las mamás para que puedan hacerse cargo de la crianza y del cuidado de sus niños. Esto es, para que puedan hacer efectivo ese derecho a la convivencia familiar del niño. Y así entonces, en este tipo de intervenciones, lo que se observa es que muchas veces se prioriza y se privilegia una intervención individualizada e individualizante que hace foco en la familia, en los padres, pero sobre todo en la madre, para que se responsabilice por sus hijos. ¿Sí? Este uso, ¿sí?, del derecho a la convivencia familiar tendiente a que esa familia se pueda hacer cargo en una modalidad de intervención que no solo es individualizada, sino también tremendamente generizada, ¿sí?, ya que hace foco en la madre como responsable casi exclusiva y excluyente del cuidado. Y si bien se reconoce que hay familias que, como nos decía en una de estas investigaciones que hemos realizado en los últimos años, nos decía una agente de un servicio local, hay familias que hacen un clic. En general, esos fracasos, los fracasos que terminan en medidas excepcionales, se dan por una limitación de los padres, una limitación de padres y madres para cumplir con prescripciones profesionales o institucionales, y así entonces, si esas prescripciones fracasan, ellos mismos serán los responsables del no respeto a ese derecho de los niños, ¿no? Esta idea, por eso pienso en un uso del derecho a la convivencia familiar, en donde los principales vulneradores de ese derecho se recortan de manera individualizada en función de los pocos y pocos diversificados recursos que tienen los agentes de los organismos administrativos de protección de derechos, se terminan recortando en la figura de padres y especialmente de las madres. En segundo lugar, es significativo también para pensar cómo este derecho se garantiza, se interpreta y se garantiza. Es significativo que aun cuando en la primera década de este siglo, ¿sí?, se haya asistido a un descenso muy importante en la cantidad de
niños, niñas y adolescentes institucionalizados por causas sociales. Aún así, la modalidad de cuidado que sigue imperando es una modalidad de cuidado en ámbito residencial, y esto se opone a aquellas prescripciones, ¿sí?, de las normativas internacionales de derechos de los niños, que indican que el cuidado institucional debería realizarse en un ámbito familiar. Y aquí me interesa detenerme en los resultados de una investigación sobre programas de acogimiento familiar que se han comenzado a desarrollar en nuestro país, que coordiné con Valeria Llobet y que llevamos adelante con nuestros equipos de investigación. Una consultoría para UNICEF fue esa investigación. Decía, en el marco de esa investigación, bueno, pudimos graficar que en muy escasa proporción los niños, niñas y adolescentes son derivados a dispositivos de acogimiento familiar. Y en este punto, cuando nos comenzamos a interrogar, bueno, ¿por qué sucedía esto? Por un lado, bueno, hay un escaso desarrollo aún de este tipo de dispositivos. Lo que más nos llamaba la atención es cómo en estos programas se trabaja la vinculación, por ejemplo, con las familias de origen de los niños, ¿sí? Por un lado, en estos programas, en general, las familias de acogimiento, las que se desempeñan como familias de acogimiento, no conocen previamente al niño o niña. Esto es, son familias que en la enorme mayoría de los casos no pertenecen al entorno barrial o comunitario de los chicos, sino que viven en otra zona y también generalmente provienen de otro estrato social. De hecho, salvo en 3 programas de los 19 programas que relevamos, salvo en 3 programas, decía, en ninguno se trabaja con la familia extensa o con el entorno comunitario de los niños y adolescentes. Además, las familias no perciben, estas familias de acogimiento no perciben ningún tipo de remuneración por su tarea, solamente reciben un apoyo económico mientras dura el cuidado, apoyo económico que consiste en un porcentaje del salario mínimo para cubrir las necesidades del niño. En todos los casos se enfatiza el carácter solidario del acogimiento familiar, carácter solidario, desinteresado. Este componente ligado al altruismo es enfatizado de continuo y también imprime a este tipo de programas una particular impronta. Y de hecho esta situación, como hemos podido constatar, dificulta mucho que las familias de sectores populares asuman esa tarea de cuidado. Y en general sucede que las que son seleccionadas por los programas estatales de acogimiento familiar son familias de clase media o de clase media alta, cuyos integrantes son profesionales, tienen un buen nivel de ingresos y sus hijos son adolescentes o jóvenes. Por otro lado, también lo que pudimos detectar es que en general los programas de acogimiento familiar se destinan a niños muy pequeños, y esa preferencia por niños pequeños se vincula en muchos casos con la disponibilidad de las familias de acogimiento. Esto es, las familias que son seleccionadas por parte de estos programas para que desarrollen tareas de cuidado alternativo, en general solo aceptan niños pequeños, difícilmente estén dispuestas a cuidar adolescentes o grupos de hermanos, y de esta manera esos programas adoptan un particular sesgo, ya que en general
trabajan con niños muy pequeños para quienes el desenlace de la medida suele ser la declaración de la situación de adoptabilidad. Entonces aquí nos encontramos con un proceso que podríamos denominar como una privatización del cuidado, en tanto de la mayor cantidad, ¿sí?, de gastos se están ocupando esas familias, y un cuidado muy acotado, ¿no? Una franja de los niños, ya niños mayores o grupos de hermanos, son derivados a los dispositivos convivenciales que, si bien no tienen la misma preferencia en las normativas internacionales y los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, son quienes hacen el trabajo con la mayor cantidad de niños que están bajo medida excepcional de protección de derechos. Y en este sentido también nos parecía bien interesante poder notar otra cuestión paradojal que se vincula a las relaciones entre familias de acogimiento y familias de origen de los niños, ¿no? De hecho, estas relaciones, estas vinculaciones, ni son frecuentes ni se propician, ni durante ni después del periodo de acogimiento. Y esto llama realmente la atención, porque en términos ideales, es decir, desde los actuales postulados normativos, se considera que la vinculación entre ambas familias es una condición que se debería propiciar, o incluso que la constitución de la familia de acogimiento como un apoyo y un recurso social para las familias de origen deberían ser un resultado deseable de la intervención. Sin embargo, en el nivel de las prácticas cotidianas y concretas, aun cuando idealmente uno de los objetivos que persigue esta modalidad de cuidado, el acogimiento familiar, sea el de sumar vínculos y contención para estos niños y también para sus familias, en verdad resulta muy llamativo que en esas formas concretas en las que se implementan estos programas, lejos de propiciar el encuentro entre familias, se establecen más vale barreras entre ambas, ¿no? De hecho, también es muy significativo que cuando los niños reciben visitas de sus familiares, estas nunca se realizan en el domicilio de la familia de acogimiento. En ningún caso las familias de origen conocen la dirección del lugar donde residen sus niños, y así entonces, paradójicamente, las familias de origen de los niños que se encuentran en acogimiento familiar disponen de menos información sobre ellos de la que dispondrían si los niños se encontraran residiendo en un hogar convivencial. Por eso, en un comienzo llamaba la atención respecto de lo paradójico de los usos del derecho a la convivencia familiar. Por último, quiero referirme, ya voy a ir cerrando con esto, a otra investigación que hemos realizado en los últimos años sobre modalidades de acompañamiento del egreso, y en este caso nos ha resultado muy significativo que la posibilidad de revinculación familiar con la familia de origen de niños y adolescentes que han pasado muchos años en instituciones, resulta extremadamente difícil. De hecho, en los dispositivos residenciales, la garantía y el acceso a este derecho se presenta como una de las más controvertidas y difíciles de lograr, ¿no? De hecho, más allá de los esfuerzos puntuales que, según nos relataron los agentes con los que trabajamos en aquella investigación, digo, más allá de los esfuerzos puntuales que se realizan para alcanzar la revinculación familiar de niños, niñas y adolescentes,
es claro que no existe ningún programa específico que trabaje en pos del fortalecimiento de la familia de origen, ¿no? Y que en muchos casos ese trabajo recae no solo en los organismos administrativos que fueron los que tomaron la medida de separación, ¿sí?, de esos niños y adolescentes de su medio familiar, sino que en muchos casos recae en los equipos técnicos de los hogares, ¿no? Sin tener ningún otro apoyo para lograr ese pretendido objetivo. De hecho, también en aquella investigación nos relataban que generalmente las visitas al hogar, a los hogares, a los dispositivos de parte de los familiares de niños o adolescentes son muy escasas, a veces inexistentes, y solo eventualmente algunos niños o adolescentes concurren de visita a la casa de algún familiar. Esto, claro, en términos muy generales. Por otro lado, según las percepciones de los y las adolescentes que participaron en este estudio, con los cuales pudimos conversar, realizar grupos focales, si bien es cierto que en algunos hogares se procura y mucho que tengan contacto con su familia y se les ofrece buscar a sus familiares, en otros, al contrario, esa vinculación no es promovida y los adolescentes cuentan con muy poca información respecto de su familia. De hecho, también, salvo excepciones, muy difícilmente es promovida la vinculación con referentes afectivos o con el entorno comunitario de los chicos. Y por otra parte, también pensando en adolescentes, la adopción, ¿sí?, de adolescentes es muchas veces una alternativa que ni siquiera es considerada como posible o factible de que suceda. En algunos casos porque directamente los adolescentes no lo quieren ni lo demandan, pero en gran medida debido a que se considera muy improbable que haya adoptantes para adolescentes. Tampoco constituye una opción la desinstitucionalización de esos adolescentes mediante su inclusión en programas de acogimiento familiar, principalmente porque los pocos programas de cuidado alternativo en ámbito familiar se destinan, ¿sí?, prioritariamente, como decía antes, a bebés o a niños muy pequeños. En suma, más allá del caso a caso, con las familias o el entorno comunitario de los adolescentes, no hay un trabajo que permita proyectar un futuro egreso del adolescente que consista en la revinculación familiar. Y tal vez aquí lo que podemos observar es que la medida termina siendo un fin en sí mismo y no un medio para restaurar el derecho de esos niños o adolescentes a la convivencia familiar o para revertir las causas que ocasionaron la separación. Para finalizar, entonces, me gustaría reparar en la importancia que tiene estudiar cómo el derecho de los niños a la convivencia familiar es interpretado y materializado, y cuáles son los sistemas de clasificación sobre los que ese derecho se efectiviza e intenta garantizarse. Y cómo se entrelaza, retomando lo que decía en un comienzo, cómo se entrelaza tensamente con la pregnancia de un imaginario familiarista, y cómo la construcción de este imaginario, ¿no?, que pensemos contribuyó a ese proceso de naturalización de la familia como pieza estratégica del cuidado de los niños, decía, cómo la construcción de ese imaginario impactó profundamente en las formas en que se significó el cuidado provisto en instituciones, ¿sí? De hecho, interpretar a ese cuidado como un cuidado de menor calidad y valía,
o como algo que no debería existir, para retomar las palabras de Claudia Fonseca, que Soledad citaba recién, ¿sí? un cuidado en instituciones que no debería existir, porque el cuidado legítimo es el cuidado en la familia. Decía, esas valoraciones pueden llevar a invalidar lo que de hecho ocurre y se produce en este tipo de instituciones. Esto es, puede llegar a invalidar lo que pueden construir niños, niñas, adolescentes, equipos técnicos, cuidadores. Así, si bien es preciso no eternizar a los niños en esas instituciones, y propiciar por desidia, impericia o desinterés estadías prolongadísimas en esos lugares, la idea de un no tiempo o de un tiempo muerto o de una transición que debe pasar lo más rápido posible, ¿no? En esta idea de, bueno, tienen que estar en la institución lo menos posible y ante todo no dejar rastro ni recuerdo. No creo que sea tampoco una actitud muy fructífera para construir instancias en las que niños, niñas y adolescentes se sientan cuidados, tranquilos y sostenidos, ¿sí? Por ejemplo, en tanto es una fase de transición de cuidado provisional y excepcional, por ejemplo, podemos pensar, ¿no?, que esta forma de significar al cuidado en instituciones lleva a que, como sucede en muchos casos, los niños no tienen fotos de su estadía en la institución, no tienen pertenencias, no se continúan relacionando con los otros niños con los que compartieron esa experiencia. Y en segundo lugar, también se puede pensar cómo muchas veces continúa entonces imperando una lógica del reemplazo, que se basa también en esta idea de la transitoriedad y de los plazos precisos, ¿sí? Una transición en la que para ser incluidos en una familia, en una otra familia, para poder garantizar ese derecho a la convivencia familiar, deberán los niños dejar atrás costumbres, afectos, relaciones, no deberán permanecer iguales, se deberá trabajar con ellos y ellas para lograr una transformación. Y en esta clave inscribo los diferentes esfuerzos que en muchos casos se realizan en los hogares convivenciales para dejar atrás a la familia de origen de los niños, para que los niños puedan desvincularse y desprenderse, esfuerzos que redundan en microprácticas diversas, en estrictos horarios de visita o incluso en impedimentos de visitas, en falta de información, en tabúes también respecto de la información que a los niños se les proporciona acerca de su familia, o bien microprácticas que se traducen en evaluaciones y ponderaciones que en muchos casos disuaden a los familiares de esos niños, ¿sí? Una lógica de reemplazo o de sustitución que se ancla en esta pretendida garantía del derecho a la convivencia familiar, que impide entonces pensar en alternativas diversificadas, e impide también considerar que en esos espacios y durante esas semanas, meses o incluso años que los niños transcurren allí, se encuentran no con un tiempo muerto y un tiempo vacío, sino que allí construyen lazos que no necesariamente deben ser ocluidos para, en su lugar, poner otros lazos que sí van a ser los definitivos y los legítimos, porque van a ser aquellos que se den en el seno de una familia. Entonces, para finalizar,
creo que estas paradojas que hemos podido detectar en los trabajos de investigación que hemos realizado, nos alertan respecto de las limitaciones o las restricciones que rodean a una interpretación sesgada del derecho a la convivencia familiar, o bien a esta centralidad de un imaginario familiarista para pensar en los cuidados que niños, niñas y adolescentes necesitan para transitar su infancia y su adolescencia. Bien, dejo aquí entonces. Bueno, fantástico. Me he decidido a estudiar antropología en algún momento porque resulta absolutamente necesario. Nos han sido necesarias hoy. Me resuenan tantas cosas, pero bueno, tenemos muchas preguntas en el chat y me gustaría pasarlas, porque hay colegas por ahí que agradecemos mucho, están participando y resulta muy interesante. Por ejemplo, la primera de Carito fue, ¿dónde fue el relevamiento de los 19 programas de las familias que acogen? ¿Dónde fue esa información, Carla y Soledad? Está buena la pregunta porque en general los que estamos en estas lides y trabajamos cuerpo a cuerpo con los pibes, tenemos poca info, ¿no? Tenemos la info directa de nuestra práctica y tenemos poco, digamos, poca disponibilidad de las investigaciones, así que celebramos también hoy que podamos hacer este intercambio, ¿no? Tan rico. Sí, la investigación fue un relevamiento nacional. Trabajamos en 19 jurisdicciones, fue una consultoría para UNICEF, ahora les puedo compartir el informe. Y fue, sí, trabajar con las provincias que habían creado de manera bastante reciente. Fue una investigación que hicimos en el año 2017, Sole, ahora sí, 2017, en 19 jurisdicciones. Y relevamos una variedad de programas de acogimiento familiar, muchos de ellos provinciales, otros conveniados con OSCs, con ONGs que desarrollaban este tipo de prácticas. Excelente. Bueno, si accedemos a esa información me parece que va a ser muy, muy importante. Otra pregunta que aparece, que la hace Mauro, es para Carla. Decía, al decir causas sociales para la institucionalización, te pregunta, ¿qué entendés por esas causas sociales, Carla? Sí. Con causas sociales, a ver, recuerdan toda la crítica, ¿sí? Desde fines de los 80, principios de los 90, a la judicialización de la pobreza o la criminalización de la pobreza, esta idea de, digamos, hay niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados por situaciones que se originan exclusivamente en carencias socioeconómicas, ¿no? Esta idea de lo asistencial, toda esa enorme competencia incluso que tenían los juzgados de menores por la ley de patronato, ¿no? Por la famosa 10.903, de intervenir en aquellas situaciones en las que los niños se encontraran en una situación de peligro moral o material, o en una situación de abandono o de desamparo, y que en lugar de una respuesta edificada desde la política pública, de suplir, ¿no?
la carencia de recursos que tuvieran esas familias, la intervención solía ser una respuesta de índole institucional, y no había mucho margen para idear, ¿no?, otro tipo de acciones. Cuestión que en los años 80, sobre todo, ¿no?, con esta expansión de determinados fenómenos como los niños en situación de calle, ¿no?, y la apertura de distintas instituciones para su albergue, fue cada vez más cuestionada e impugnada, ¿no? Esta idea de una enorme cantidad de niñes, se decía, de niños, niñas y adolescentes, que se encontraban institucionalizados solo por causas asistenciales. Esto es, no por haber sido víctimas de ninguna situación delictiva, ni por ser infractores o presuntos infractores, ¿no? Esta era la crítica. Y de hecho, en los sucesivos años, ¿no?, y también a partir de la sanción de la 26061, lo que se observa es una baja en las tasas de institucionalización, ¿no? Esto, de hecho, se ha observado en nuestro país en los últimos años. Bueno, la cantidad de niños institucionalizados ha descendido, y en muchos casos lo que sucede es que, si bien, ¿no?, esas lentes para leer situaciones de maltrato, de negligencias, de abusos, incluso de violencias, también están edificadas sobre la diferenciación social y sobre situaciones de desigualdad social, la enorme cantidad de niños y adolescentes que hace unos años se encontraban institucionalizados por causas sociales, no es tal ahora. No, ha bajado, ha decrecido considerablemente. A eso me refería, ¿no?, con esto de, bueno, las causas sociales, que eran un poco aquellas, digamos, el motivo de ingreso de niños y adolescentes para su institucionalización, que tanto fue cuestionado e impugnado hacia mediados y fines de los años 90, de hecho, decreció y mucho. Recuerden además que la 26061 no solamente reemplaza y deroga la ley de patronato de menores, sino también los artículos del Código Procesal Civil de protección de persona, que también eran, digamos, una vía de entrada de muchos niños al ámbito de cuidados residenciales, ¿no? Esto, digamos, se limitó bastante, y también todo el tópico de la desinstitucionalización. A eso me refería. Qué difícil, de todas maneras, ¿no?, poder desilvanar una y otra cosa, ¿no? Esto de definir las causas sociales y los efectos que tienen sobre la vulnerabilidad y los niños que han sido vulnerados, ¿no? A mí me sigue pareciendo difícil también de caracterizar hoy, ¿no? Sí, pareciera que esa lupa, ¿no es cierto?, se agudiza más, ¿no?, cuando estamos hablando de determinados tipos de familia, ¿no? Quizá hay otras vulneraciones que no son tan visibles, que tienen otros circuitos y otros recorridos, y los niños nunca
nunca llegan a este circuito jurídico institucional, ¿no? De los sistemas de protección de derechos y demás. Hay otras vías. Sí. Bueno. Acá preguntan también cómo considerar la eventual revinculación familiar sin que eso implique el retorno a la idea naturalista de familia. Sí, sí, es muy buena la pregunta. Yo creo ahí que hay una cuestión bien interesante para poder trabajar respecto de cómo pensamos la familia y cómo pensamos ese derecho a la convivencia familiar, ¿no? A ver, tal como trataba de desarrollar, no es un derecho a la convivencia familiar, porque la convivencia familiar deba ser considerada, según lo que yo creo, el ámbito natural, ¿no? Lo ideal, sino porque es también una cuestión política, ¿no? Tal como decíamos recién, bueno, hay determinadas familias que van a estar bajo la lupa y determinadas otras familias que no lo están, este derecho a la convivencia familiar y este trabajo para el retorno a la familia de origen, creo que tiene que estar tamizado por esa interpretación, ¿no? Esto es, no porque sea un llamamiento de los lazos de sangre o los vínculos biológicos que son los que aseguran un mejor cuidado, sino porque hay allí una familia, un grupo doméstico que no ha accedido a los bienes sociales que hacen posible tramar condiciones dignas de cuidado de los suyos, ¿no? Y esto me parece que es esencial para poder discutir sobre un nuevo plano, este derecho a la convivencia familiar, ¿no? No es volver, como dice la pregunta, a una visión naturalista ni de celebración de los lazos biológicos, sino que es una cuestión de justicia y de redistribución de la riqueza para que todas las familias puedan acceder a las condiciones que posibilitarían, ¿no? Criar, educar, cuidar a sus niños, como lo hacen hoy, ¿no? Y en ese terreno que está tan marcado por la desigualdad social, ¿no? Enarbolar este tipo de derechos en abstracto nos puede llevar a una moralización de la intervención, ¿no? Era lo que intentaba marcar en esa primera escena, en ese primer ejemplo que doy, ¿no? Una vez que hay intervenciones con pocos recursos, con poca variedad y diversificación de recursos, finalmente lo que termina operando allí es una suerte de culpabilización de aquellos que no pueden proveer los recursos suficientes a ese niño, ¿no? Entonces hay una intervención muy individualista e individualizada que genera una interpretación en la que quien finalmente termina vulnerando el derecho a los niños es la madre, ¿no? Como nos han dicho en otras Claro. bueno, Yo la pensaba principal vulneradora de derechos es la madre. que quizá tengamos que ensayar otras nominaciones, ¿no? Muy difícil también salirnos de estos instituidos, pero digo, quizá el derecho tenga que ser a vivir en un entorno, como decís vos, en un grupo doméstico, pero o a vivir en el cuidado y la crianza amorosa, por ejemplo, ¿no? Aunque nos tengamos que poner de acuerdo en qué decimos cuando decimos eso también, pero sin esta cuestión que encorseta efectivamente otras posibilidades de vivir, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, la vida en comunidad, por ahí, que está menospreciada y que puede ser una otra, simplemente, opción, sin que tenga que devenir necesariamente una imagen de sí, de los pibes, digo, de minusvalía o de cuestión desafortunada,
como espejo, digamos, ¿no? De su propia existencia. Sí. Sí, es bien interesante esto que trae Gilda, porque esa, bueno, como decimos, ¿no? Esa demonización de la institucionalización revierte también en estigmas hacia los niños Claro. que están siendo criados en instituciones, ¿no? Que están transitando su vida en instituciones porque no están en la norma, no están en lo alternativo, ¿no? En ese cuidado que no es tal cuidado, ¿no? Y esto me parece que tiene reverberancias que sería interesante que, bueno, que podamos discutirlas también, ¿no? Visibilizarlas, digo, toda esta crítica, ¿no? a las instituciones. Y obviamente yo también comparto desde una postura ética y política, ¿no? Las prácticas institucionalizantes, el secuestro institucional, esas instituciones que se bastaban, ¿no? A sí mismas y eran con escuelas intramuros y servicio de salud, a los chicos no les permitían ni ir al club del barrio ni salir, y horarios estrictos. Digo, todo eso obviamente que sí hay que cuestionarlo, criticarlo, intentar transformarlo para motorizar otro tipo de prácticas de cuidado que sean respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que eso, ¿no? Se convierta en una crítica a todo, ¿no? A todo ese tipo de cuidado, porque el cuidado válido, el cuidado normal, es el cuidado familiar. Hay allí un trecho que no lo sufrimos nosotros, lo sufren los propios pibes que están ahí, ¿no? En esos espacios. Claro, desde ya. Bueno, acá creo que Mauro había ido y yo con él en la misma línea, ¿no? Esto de si se puede garantizar en todos los casos el derecho a la familia, o debería pensarse más bien en el derecho al cuidado, era esto, ¿no? Y les preguntan si existen en Argentina programas para familias de tránsito para adolescentes. ¿Contesto yo, Solén? Del relevamiento aquel que efectuamos, no había familia, no había programas de acogimiento familiar para adolescentes. En algunas jurisdicciones, bueno, estaban comenzando a pensar, había aquí en Ciudad de Buenos Aires, una ONG que trabajaba con adolescentes, pero eran, digamos, muy poquitos, y una sola ONG que estaba implementando este tipo de prácticas, pero si no, no. Y lo que nos decían que también, ¿no? Ahí hay una cuestión de cómo se va reproduciendo esa diferenciación social, en tanto estos programas de acogimiento valoraban mucho lo que querían las propias familias de acogimiento, ¿no? Como las características que van adoptando tienen que ver con las características de las familias que están prestas a desarrollar tareas de cuidado. Entonces, en muchísimos casos, las familias no estaban dispuestas a cuidar adolescentes, ¿no? Solo estaban disponibles para cuidar a niños pequeños, hasta 3 años, bueno, con esta idea de con bebés es más sencillo, o con niños pequeñitos es más sencillo. Entonces, les tiene mucho miedo a los adolescentes, ¿no? Sí, y es un problema, porque hogares también es difícil encontrar hogares para adolescentes, ¿no? Es una franja que hay bastantes vacíos. Otra pregunta que aparece aquí es: pensaba cómo la familia nuclear heterosexual conviviente está desapareciendo a un ritmo más rápido del que llegamos a procesar en nuestro imaginario. Siento que hay una acronía en este sentido. Basta con leer las cifras de familias monomatriarcales, por ejemplo. ¿Comparten esta visión?
Yo pienso que más allá de que las cifras cambien, el problema tiene que ver con el ideal que está impuesto. O sea, más allá de alejarnos o acercarnos, la norma existe. Y nos encontramos una y otra vez con las reproducciones de estas modalidades que se basan en esta idea de familia que tiene estas características de la familia nuclear. Y si bien yo estoy de acuerdo con que las familias evidentemente han cambiado mucho en relación a cómo se constituyen, las formas de criar, los arreglos particulares de crianza, el ideal y la moralización en relación a ese ideal sigue vigente. Entonces, la construcción de la familia normativa tiene esa potencia y tiene esa característica de por mucho que ninguna familia se le parezca, sigue siendo la norma, ¿no? Entonces eso también es lo que forma parte de estas discusiones de intentar desmontar, porque claro, una vez pensaría que su trabajo está obsoleto o que pensar en términos de estas categorías ya no corre porque las sociedades se transforman, pero lo cierto es que esa norma sigue vigente. Y por algo lo que cuenta Carla son investigaciones actuales y seguimos encontrándonos con esos mismos modelos. Nosotros en el ámbito judicial, con el que por supuesto tenemos que lidiar, lo digo sabiendo qué digo, porque lidiamos con eso, nos encontramos con que justamente todo esto tracciona de una manera superlativa, ¿no? Porque allí está mucho más evidente este ideal, me parece, y no abre más allá, ¿no?, de que tengamos algunas leyes que vienen a colisionar. Por ejemplo, no sé, la ley de matrimonio igualitario y el acceso, por ejemplo, a que podemos tener familias homoparentales, y sin embargo, en los momentos de elección me preguntaba, por ejemplo, en el caso de las familias de acogimiento, si habría alguna familia homoparental. Me parece que no. Sí, ahí yo creo que se abre más a lo monoparental o a lo homoparental que, digamos, a otro tipo de formas y arreglos familiares, ¿sí? Claro. Hay mucha más apertura, y de hecho en varios programas encontramos que había familias homoparentales, como familias de acogida, pero que están replicadas en esa estructura de familia nuclear también, ¿no? Esta idea de, digamos, una visión bastante clasista de lo que es la familia y debe ser la familia, ¿no? En esto que decía Sole, esta estructura normativa de la familia sigue siendo muy, muy potente, y sigue siendo un modelo, ¿no? Un modelo cultural, organizador de distintos comportamientos y de pautas de honorabilidad, respetabilidad, ¿no? Pensamos sobre todo en esos términos, ¿no? Como un entramado de relaciones que configuran una determinada normalidad familiar. Y en ese punto, sí, también pareciera, ¿no?, que en muchos casos la innovación es incorporada por el lado de, bueno, de la familia homoparental, pero, digamos, esa familia homoparental está bien encuadrada en el registro de la clase media profesional urbana, ¿no? Digamos, otro tipo de configuraciones familiares difícilmente se aceptan, ¿no? Y esto es un tema que creemos deviene, ¿no?, digamos, de la implementación de la política, ¿no? Porque en algunos casos, aún sigue sucediendo, hay ejemplos muy virtuosos de trabajo en conjunto de la familia de acogimiento con la familia de origen, ¿no? Esto también, digamos, tenemos que remarcarlo.
nada de eso exista, o bien que no existan dispositivos de cuidado residencial, dispositivos de hogares convivenciales que no trabajen con las familias de origen y demás. El punto aquí es, bueno, ¿qué rasgos centrales está teniendo este proceso, ¿no es cierto?, en el que estamos embarcados en los últimos años, ¿no?, que aparece esta idea tan pregnante de una familiarización del cuidado, de una profesionalización también, y a la vez de una privatización del cuidado, ¿no?, donde se está proponiendo, ¿no?, que esos niños sean cuidados por familias. Claro. Son las 20:04. Yo pasaría, si les parece bien, algunas de estas preguntas que quedaron al final. Mabel, no sé si vas a ser súper breve en tu pregunta. No te estamos viendo, ¿eh? Es más de lo mismo, era una reflexión que iba por ahí en sintonía con lo que venían diciendo, está bien. Está. Si querés agregar, es el momento. No, era solamente que no sé si es que esta familia tradicional está desapareciendo, y no sé si es necesario tampoco que nos concentremos en eso, pero me parece que tenemos que encontrar, es cierto, ¿no?, nuevas palabras para nombrar lo que viene, que también es nuevo, ¿no?, que viene desde otro pensamiento. Entonces, porque si no remitimos siempre a la familia y a lo que significa que es esa familia, ¿no?, los roles, las funciones que deben estar, y cualquier familia nueva trata de replicar de alguna manera parte de esos estereotipos, y siempre que sigamos remitiendo esa misma palabra familia, también, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me quedo no sé qué decir al respecto, pero bueno, me parecía eso, no era nada más que eso lo que quería comentar. Gracias. Bueno, acá había una pregunta justamente sobre las experiencias que habían tenido, que creo que estás contestando en un punto, Carla, y me parece que los 3 puntos finales, acá también el colega dice que hay un juzgado de San Miguel en el que trabajan con un programa de chicos mayores de 12, chicos, chicas, y hasta 17 años. Hacen una alusión también al tema del programa de acogimiento que fue pensado en el vínculo con la familia de origen, que es lo que decías un poco, Carla, y te refieren a la Fundación Emanuel. Y la verdad es que a mí me parece muy rico que no tengamos una respuesta hoy, porque mucho de lo que hemos escuchado me parece que precisa ser decantado, ¿no? Y que nos va a costar un poco también dislocar todo lo que está tan monolíticamente a veces ubicado, para armar otras posibilidades, ¿no?, de configuración, y bueno, le vamos a tener que decir configuración familiar en este momento, pero tendremos que buscar quizá esas otras nominaciones que también nos alojen y representen, ¿no?, signifiquen, supongo, para todos, algo importante en la vida cotidiana, en nuestro caso, de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no?, para darle también otras alternativas de vida en común. A lo mejor podemos hablar también de eso. La próxima charla va a ser en octubre, creo que va a ser algo así como el 29 de octubre, si mal, 20 de octubre, seguramente va a estar Lila Grandal, pero yo quiero agradecer entonces hoy, y les pido ahora si se quieren desmutear un aplauso, porque nos han dejado una cantidad de contenidos para seguir reflexionando maravillosos, así que muchísimas gracias. Las queremos más cerca, todos los que trabajamos en esto, las queremos bien cerca para poder seguir revisando lo que hacemos, que es muy importante, pero también recibir este otro lado que nos hace bien, ¿no?, que nos hace pensar que
que cuando nos ponemos en juego un poco más abiertamente, podemos transformar algunas cuestiones de la realidad que no son las mejores para ninguno de nosotros, ¿no? Ni para nuestros chicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias de nuevo Gracias. a todos. Bueno, Muchas adiós. gracias. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.